contentísimas de verdad de que estés acá y que podamos conversar. Muchas gracias, de verdad. Gracias. Perfecto. Coral, empecemos a hablar un poquito de los temas que más te han interesado en este recorrido, en tu trabajo de difusión y de educación en cuanto a temas de género. Hay una de las publicaciones, bueno, has publicado libros también, ¿verdad? Sí, publiqué un libro en la editorial Fundamentos, que es La construcción sociocultural del amor romántico, y otro en la editorial Chalaparta, que se llama Más allá de las etiquetas, que es, bueno, también un estudio sobre la construcción sociocultural de las identidades de género. Y, bueno, estos dos están en papel. Y ahora estoy ahí en busca de la publicación del tercero, ya os contaré. Excelente. Y de paso que nos contés cómo podemos conseguir ese libro, ¿dónde se consigue acá en Costa Rica? Bueno, lo trajeron el año pasado a la librería Lehmann, entonces creo que se agotó y bueno, pidieron más y creo que la gente se los compra. Y también en mi blog tengo libros digitales gratuitos para descargar. Se llama El Rincón de Aika, lo podéis buscar en Google o buscar con Coral Herrera Gómez y ahí podéis, si queréis, descargaros 4 libritos digitales donde hablo de todos estos temas de amor, de diversidad y todas estas cuestiones. Perfecto. Entonces ya lo saben, por ahí vamos a postear el link en Radio Ambiente para que también lo puedan bajar ustedes. Coral, vos estás escuchando la radio directo para que lo bajes un toquecito nada más porque creo que me está haciendo interferencia. ¿Está haciendo interferencia? Ah, sí, espera entonces un segundito, que creo que la tengo ahí. Vamos a darle un momentito nada más a Coral para que nos ajustemos ahí con el audio. Ok. Vamos a ver. Yo creo que ahora sí. Sigo oyendo un poquito de interferencia. A ver qué tal ahora. ¿Se oye mejor? Mucho mejor, mucho mejor. ¿Sí? Sí. Muy bien, pues sigamos, contarme. Perfecto, empecemos entonces. Uno de los últimos links que encontré por ahí era un artículo que escribiste sobre lo normal, la normalidad, lo normativo, decía. Contanos un poquito cómo surge este tema, cómo comenzaste a escribir de este tema y contanos un poquito de cómo ha sido la reacción de la gente también al leer sobre lo normal. Yo creo que este es un tema que precisamente en Radio Ambiente también lo hemos tocado varias veces porque surgió por ahí en una de las entrevistas que una de las chicas utilizó el término normal, ¿verdad? Y surgió la controversia. Te cuento que se refería a un bar, por ejemplo, entonces decía el bar de gente normal. pero sí, es un concepto en realidad es terrible porque lo que sirve de alguna manera yo creo es para discriminar. O sea, es decir, unos son normales y otros no son normales. Los que son normales son los que se adaptan a las normas, ¿no? De la sociedad y a las leyes también. Entonces, creo que la normalidad es un concepto que es como una herramienta muy potente para controlarnos, ¿no? Y para dividirnos también, para que unos nos sintamos normales y otros se sientan anormales, ¿no? Y en realidad el concepto de normalidad cambia con todas las culturas. Es decir, lo que es normal para a lo mejor nosotras que vivimos aquí en Costa Rica no es normal para una persona que viva en Tokio, ¿no? Y evidentemente la visión de mundo que tenemos es diferente. Las normas, las prohibiciones y los tabúes son diferentes. Por ejemplo, en las sociedades como la antigua Grecia, lo normal eran las relaciones homosexuales entre hombres. Entonces, para ellos, la forma de relación más bonita y más sublime de amor era la que se daba entre el maestro y el alumno. Claro, eso lo decía Platón, que se ve que se le daba muy bien, ¿no?, el estar con los alumnos. Sí. Pero eso hoy en día en nuestra sociedad no es normal porque el estar con menores, ¿no?, el tener relaciones sexuales con menores, está castigado con la cárcel. Es la pederastia, ¿no? Entonces, bueno, el concepto de normalidad va variando con las épocas y con las zonas y con las culturas, inevitablemente. Entonces, creo que el problema es utilizar la normalidad para decir
Porque en realidad, ¿quién es normal, no? Si lo pensáis, Claro. o sea, yo me pongo a pensar y yo no tengo ningún amigo, ninguna amiga normal. Todos son raros por algo, o tienen una manía, o una obsesión, o una huella en el pasado, o de estas cosas locas, ¿no? Que te cuentan los amigos y las amigas que muchas veces no puedes dar crédito. Realmente normal, no hay nadie normal. O es solamente porque todos, bueno, interiorizamos las normas, claro que aprendemos cuando somos pequeñitas, ¿no? Pero todos generamos como procesos de resistencia a todas esas normas. Entonces, al final, nadie cumple 100% con el estereotipo este que nos han vendido de la pareja, por ejemplo, heterosexual, monogámica, etcétera, ¿no? Esa pareja feliz existe porque existe la prostitución, por ejemplo, o el adulterio, ¿no? Son las dos caras de la misma moneda. Lo que pasa es que la gente solo quiere ver el lado luminoso y el lado bonito y el lado que ellos consideran el normal, ¿no? Que es que todo esté en orden y que el patriarcado y el capitalismo sigan como están. Claro. Y vos planteas algo muy interesante en el artículo, decís, es que la diferencia nos asusta. Claro, es que eso es desde, o sea, es una cosa animal, es un instinto animal, ¿no? Cuando de repente vemos a alguien con otro color de piel, eso se veía mucho en Madrid, hace 20 años, ¿no? Cuando no había personas de color, ni había apenas inmigrantes de otros países o otras nacionalidades, ¿no? Y entonces era muy impactante porque los niños en el metro, si veían a un negro, se ponían a chillar de terror, lo señalaban y decían, ¡mamá, un negro! ¿No? Y la mamá lo pasaba fatal y decía, no pasa nada, pero la niña nunca había visto, ¿no?, un negro. Entonces, claro, la llamaba mucho la atención, la asustaba, la atraía, la fascinaba, ¿vale? Entonces en eso está basado un poco el tema del racismo, ¿no? En el odio al otro, el odio al diferente. Y también el machismo, ¿no? Que es el odio a la otra, a las mujeres, ¿no? Y a los que no son como la sociedad cree que deberían ser. Entonces, bueno, pues de alguna manera me he perdido con lo que estaba diciendo. A ver, ¿qué estaba diciendo? La normalidad. No, precisamente decías que se sostiene por el miedo al otro, sí. El miedo a la diferencia, el miedo a la diversidad, el miedo a que nos descoloquen, eso es, ya que nos descuadren también los esquemas que tenemos de vida, ¿no? Por ejemplo, ahora que se empiezan a ver cuentos LGBT y que los papás y las mamás ya le están contando a los niños y a las niñas otras historias familiares, ¿no? Con dos mamás, con dos papás, con dos mamás y un papá, ¿no? Claro. Es decir, están visibilizando esa diversidad porque lo que se intenta, yo creo, es normalizarla, es decir, que la gente lo deje de ver como algo antinatural, ¿no? En España, por ejemplo, sabéis que se aprobó la ley del matrimonio igualitario. Sí. Y eso supuso que ahora la gente, pues por ejemplo, a mis amigas la invitan, ¿no?, al cumpleaños de un amiguito de la clase, y bueno, pues puede llegar a una casa y que haya dos mamás tranquilamente, o sea, ya no se esconde, ¿no?, tanto como antes en determinadas sociedades y también determinadas ciudades del mundo. Pero la cosa es dejar de tener miedo a lo diferente, es decir, al revés, pensar que nos puede enriquecer mucho, que lo bonito es como la naturaleza, ¿no?, que es muy diversa también, en tamaños, en colores, en formas de vida, ¿no? Y bueno, se trata de que aprendamos ahí, yo creo, un poquito a valorar la diversidad. Así es. Y por ahí decías que todas estas etiquetas, bueno, y vos que usas el término de etiquetas, de excéntricos, lesbianas, enfermos mentales, discapacitados, maricas, ¿verdad? ¿Cómo comenzamos a usar todos estos términos y otros, muchos otros, precisamente, incluso sin darnos cuenta, y cómo esto refuerza la idea de que efectivamente hay un normal y otra persona que no lo es? Claro, y la cuestión es que las etiquetas yo creo que solo sirven para discriminarnos, ¿no? O sea, sirven para clasificarnos, obviamente, porque los seres humanos necesitamos saber nombrar el mundo para entenderlo, ¿no? Para que todo el mundo, por ejemplo, esté de acuerdo con el concepto de cama o de mesa, pues creamos una palabra y asociamos a esa palabra una idea, el concepto de la mesa. Y entonces, pues lo que hacemos es etiquetarlo todo para tratar de definirlo, y es normal hasta cierto punto. Pero la cuestión es que también utilizamos las etiquetas para discriminar, porque vivimos en un mundo lleno de jerarquías. Y estas jerarquías yo creo que nos hacen diferenciarnos de esta manera, ¿no? Es decir, sobre todo con insultos.
el tema del playo, del marica, ¿no? Todos los chistes, los refranes, toda la cultura popular está llena de ese miedo al diferente y al raro, porque parece como que ataca ahí las principales ideas del sistema, ¿no? Un montón. Y nosotros mismos, incluso en el gremio homosexual, utilizamos muchos términos despectivos para referirnos los unos a los otros. Y sí, definitivamente a veces en medio del chiste y en medio del cuento, y ni siquiera nos damos cuenta, ¿verdad? Yo creo que es porque hay una apropiación, ¿verdad? Es como, por ejemplo, el denominar a la manifestación la marcha de las putas. Hay una apropiación de esos términos porque es como que si yo soy marica, te puedo llamar a ti marica, ¿no? Exacto. Y si soy bollera, te puedo llamar a ti bollera. Sí. Y creo que es una cierta rebeldía, es un uso de lo mismo que hace la gente, pero como para reírnos, no sé. Sí, es un proceso muy curioso ese de utilizar las mismas palabras, ¿no? Que nos discriminan, pero supongo que es un uso más lúdico y más subversivo. Sí. Incluso de protestas, sí, como decís. Pero bueno. Sí. ¿Qué nos sugerís, Coral? Porque precisamente lo que queremos hacer en Radio Ambiente es ir viendo qué planes, qué acciones podemos ir tomando desde nuestros espacios y desde nuestras realidades para ir cambiando todo esto de las etiquetas, de los señalamientos. ¿Cómo empezar? ¿Cómo empezamos nosotras, todas las que te estamos oyendo en este momento, a hacer un cambio, a hacer una diferencia? Pues yo creo que ya lo estamos haciendo. O sea, solo este programa de radio que habéis creado ya es, ¿no? Ya es estar haciendo, sí. Creo que lo estamos haciendo porque estamos, bueno, por un lado en los congresos y en la academia estamos reflexionando sobre ello, ¿no? Estamos investigando, estamos escribiendo, estamos compartiendo. Y luego, por otro lado, en la calle yo siento que hay un gran movimiento, sobre todo aquí en este país, en Costa Rica, ¿no? Cuando me preguntan desde fuera, pues, cuáles son las principales luchas, en este país, bueno, pues, claro, hablas de todo el tema medioambiental, transgénicos, Monsanto, etcétera, pero creo que una de las luchas más importantes es la que está llevando a cabo todo el colectivo gay, lesbianas, heteros también, unidos a la marcha de los invisibles, de los incurables, etcétera, ¿no? Yo siento que ahí estamos moviendo y estamos ya haciendo muchas cosas. La cuestión es, sobre todo, yo creo, cuestionarlo todo, ¿no? De repente crear espacios de reflexión donde nos podamos reunir en asambleas, que yo creo que ya existe, porque aquí hay muchas organizaciones y colectivos que están haciendo talleres, que están haciendo charlas, conversatorios. Yo siento que se mueve mucho, ¿no? Sobre todo por este personajillo que tenemos, el Justo Orozco, ¿no? Que está creando... Bueno, yo decíamos que es una de las mejores cosas que nos puede haber pasado. Este hombre, ¿no? Sí, porque claro, es tan esperpéntico, ¿no? Y es tan surrealista y absurdo y tan homofóbico y tan odioso que de alguna manera nos da mucho juego para hacer bromas, para hacer chistes y también para hablar con la sociedad, toda la sociedad homofóbica. Hay mucha gente que desgraciadamente se siente representada con las palabras de Justo Orozco, ¿no? Entonces es una especie de diálogo con esa sociedad que tiene miedo, ¿no?, a los otros y que, bueno, de alguna manera pues sigue todavía muy presa de los estereotipos negativos sobre la homosexualidad. Y creo que estamos ahí en un buen camino, que hay actividad como en todos los lados, ¿no? Hay gente hablando, hay gente en la calle protestando y hasta incluso, figúrate, que convencieron a Obama para que le diera el toque a Laura Chinchilla, sí, a favor del matrimonio igualitario, ¿no? Sí. Yo creo que ahí... Bueno, pues están haciendo muchos avances positivos. Lo que pasa es que queda muchísimo trabajo por hacer y el primero que hay que hacer es el que uno tiene dentro, el que una tiene dentro, ¿no? Es decir, yo todos los días, ¿no? Todos los días vas rompiendo estereotipos, vas pensando en ellos, vas dándote cuenta por qué has hecho esto, por qué has hecho lo otro, por qué sientes esto. Es un poco un cuestionamiento permanente, ¿no? El ver cómo los mitos tienen una influencia enorme en mí porque de alguna manera... Yo vivo en un mundo patriarcal, he sido educada en un mundo patriarcal y tengo el patriarcado como todo el mundo dentro de mí, ¿no? En el ámbito emocional, en el ámbito sexual y también en los demás ámbitos de afectos y de socialización. Entonces, lo que entiendo es que es un trabajo permanente dentro de una misma y el ponerlo en común, por ejemplo, con la pareja, ¿no? Que a mí me sirve mucho, el poner en común estas cuestiones y decir, oye, pues mira, me estoy dando cuenta de repente que estoy asumiendo este rol de género y no sé por qué, ¿no?
Qué bonito, y ¿verdad? Comenzar a sí, al revisar, cuestionarte tú misma y al ver que tú también eres